Buenos días, bienvenidos a Calvary Chapel en Querétaro, nuevamente estudiando la palabra de Dios a distancia y aquí en casa, ya estamos abiertos, recuerden. Vamos a continuar en la carta a los Hebreos, pueden ir buscando en casa, aquí mismo, que la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Hoy vamos a ver una primera parte de la carta a los Hebreos. Y recordándoles nuevamente que estamos abiertos, tenemos lugares, con confianza pueden venir, tenemos las medidas que nos requieren para estar confiados, estar seguros de que no vamos a tener ningún riesgo. Bien, y hoy que vamos a estudiar esta carta, vamos a leer, vamos a estudiar el versículo. Ahora, para empezar, vamos a leer del versículo 19 al 25. Ya la tienen ahí, vamos a leer del versículo 19 al versículo 25, que dice de esta manera. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Vamos a orar para continuar en el estudio. Señor y Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias por mis hermanos. Te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros nos dispongas espiritualmente en nuestro corazón a recibir tu mensaje, a entenderlo, Señor, a grabarlo en nuestro corazón y a vivirlo de acuerdo a tu propósito, Señor. Tú nos has dado vida eterna en Jesús, nos has prometido, Señor, vida eterna en Él, y qué mejor que conocerlo y conocer, Señor, todo lo que hiciste en medida de lo que nos permite, Señor, recibirlo, para valorar y gozarnos y caminar en fe cada día en cuanto a la obra de Jesús. Guíanos, Señor, a través de este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Sí se escucha bien con la calidad? Bien, ok. Bueno, la semana pasada les mencionaba que hasta el capítulo 9, la carta a los Hebreos se enfocaba en presentarnos a Cristo y dárnoslo a conocer tal cual es y cómo es que espiritualmente lo podemos valorar, ¿no? Un sumo sacerdote sobre todas las cosas, ¿sí? En nosotros necesitábamos un intercesor y Dios mismo proveyó el intercesor, pero ese intercesor no es otro que Dios mismo, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, se hizo hombre y regresó a reinar, ¿sí? Es ese pequeño detalle, lo digo en sentido figurado, es el más grande, que el único que pudo haber limpiado, pagado por nuestros pecados, por comprado nuestra vida para vida eterna, a los que creamos en Él, es mismo Dios, porque Él fue el que dispuso las reglas, el que dispuso las leyes y el que manifestó la ley. Y como dijo Pablo en su momento, yo no conocí pecado, yo no conocería pecado si no fuera por la ley. La ley se manifestó y me hizo ver que yo soy pecador, porque transgredo constantemente la ley. A eso se refiere. Y nos presenta a Jesús y nos dice, ¿en quién confías mucho? Digo, ok, ni siquiera lo acerques a Jesús. ¿En dónde has puesto tus ojos? Bájalos o súbelos más a donde está Él, o bájalos a la palabra y conoce a Jesús. ¿Sí? O confías en tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tus padres. Pon los ojos en Jesucristo, nos dice a través de toda la
los nuevos primeros capítulos, y nos dice por qué. Porque Él es el que cambió las cosas, Él es el que se entregó por nosotros, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre voluntariamente para pagar nuestra culpa, para comprarnos a ese precio, ¿sí? Nos lo presenta de esa manera para que llegando a estos últimos capítulos, que solamente son 3, 4 capítulos, entonces veamos el por qué nosotros necesitamos tenerlo a Él presente y ver su obra a través de nuestras acciones cada día, y que nuestras acciones reflejen quién es Jesucristo, ¿sí? Que en mi confianza refleje que Él es Rey en mi vida, que mi confianza, que mi caminar cada día refleje que yo dependo de alguien mucho más grande que todo aquello que en lo que alguna vez puse mi confianza y mi fe, ¿sí? Recuerdan que la comparación fue con ángeles, con el mismo Moisés, que le estaba escribiendo a los hebreos, y hablar de Moisés para los hebreos era, no sé, hablar del hombre más grande tal vez, como ellos no consideraban a Jesús. Y dices, ves a Moisés y Jesús lo hizo. Así, en pocas palabras, ¿no? Porque él lo compara de esa manera. Dice, ¿qué tiene más mérito, la casa o el que la construyó? Eso dice en Hebreos, ¿no? Dice, bueno, Moisés es hechura de Dios también, entonces nada es más grande. Y también lo compara con nuestras creencias y nuestra fe en las cosas que nosotros podemos hacer y pensar y demás. Y llegamos a este punto en que comienza, pues, les dije que leyéramos del versículo 19 al 25, pero el estudio es desde el capítulo 10, versículo 1 en adelante, pero para no detallar tanto lo que ya hemos estado viendo una y otra vez, solamente lo vamos a ver a grosso modo esa primera parte, porque nuevamente nos habla acerca de que ese sacrificio de Jesús no tiene siquiera comparación con lo que se hacía y se hace en muchas religiones, aún como para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Que lo refleja en lo que hacían, y lo repetimos la semana pasada, el sumo sacerdote, de entrar cada año con sangre para rociar y pagar los pecados de él y de todo el pueblo. Y dice este capítulo 10, pero eso no limpiaba a nadie, eso no cambiaba la condición de la persona, solamente encubría el pecado, ¿sí? Solamente ponía una manta sobre el pecado para que se viera un poco más limpio. Se hacía el proceso de purificación, se entregaban los animalitos, morían, la sangre la rociaban en donde tenían que rociarla, pero no limpiaba nada, terminaba igual, la condición del pueblo seguía siendo la misma, eran seres pecadores como en todo tiempo ha sucedido, ¿sí? Tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes, todos eran pecadores, y esas acciones de sacrificios y esos rituales que se establecieron, que Dios los estableció a través de Moisés en la ley mosaica, solamente ponían un velo, un manto encima de el pecado, pero no lo quitaban. Y eso es algo que debemos considerar y tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces es donde entra Jesucristo, ¿sí? Y donde Él con su sangre limpia aquello que quedó pendiente, aquello que solamente era encubierto, lo limpió en los tiempos anteriores a Jesús, y de ahí en adelante en aquel que crea en Jesucristo, que ponga su vida en sus manos. Estamos en Hebreos capítulo 10, sí, y por si van a buscarlo en sus Biblias. Hebreos capítulo 10, la primera parte. Y eso es lo que dice en estos primeros versículos de este capítulo 10, ¿sí? Está retomando la obra de Jesucristo a través de todos los capítulos anteriores, recordándonos otra vez que nada
cambia la condición del hombre realmente, la condición eterna y espiritual, sino Jesucristo y su sacrificio en la cruz por nosotros, su resurrección, mostrando que Él es Dios y Él está reinando sobre todo, ¿sí? Entonces dice, si acaso llegara a ser válido el sacrificio, dice el versículo 2, cesarían de ofrecerse. Entonces los sacrificios, ¿por qué? Porque podrían limpiar y ya no habría necesidad de estar haciendo sacrificios, pero eso solamente lo logró Jesucristo, eso solamente lo podía hacer Él por su condición santa, ¿sí? En el sacrificio donde Él fue el sacerdote y donde Él fue la misma ofrenda a Dios, ¿sí? Ninguna sangre podía haber cambiado la condición de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es la única que puede transformar al pecador, la única que puede renovar la condición pecadora del hombre, la voluntad de Dios en Jesucristo, la que se manifiesta a través de un plan perfecto. Recuerden, estamos en esta primera parte del capítulo 10, en un plan perfecto que nos muestra a Jesús haciéndose hombre, predicando el Evangelio, anunciando que el reino de Dios se había acercado y aún entregándose voluntariamente, porque ese era el propósito de Dios, para limpiarnos. Y esto, si recuerdan ahora que terminamos Romanos, es lo que nos lleva a santificación. ¿Sí? Lo que la santificación viene a través de Jesucristo, porque Él es santo, Él es el que santifica, Él es el que justifica, Él es el que pagó por nosotros. ¿Sí? A través de un solo sacrificio, una sola ofrenda, dice el versículo 10, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, versículo 9 y 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y en esto descansamos. Y les recuerdo, cuando comenzamos a ver la carta a los Hebreos, y cada semana lo hemos estado platicando, necesitamos conocer a Jesucristo, enamorarnos de Él, ver su obra paso a paso, para poder entender que es verdad que cualquier problema, cualquier situación me lleva a recurrir a Él y descansar en Él. Y como en algún momento les platiqué, hay quienes dicen, oye, pero es que tú me muestras solamente vida eterna. Les preguntan muchos pastores que todo se va a acabar y todo va a cambiar en la vida eterna. No, bueno, es que ese es el fin. Nosotros posiblemente no cambie nuestra condición mientras estemos en esta vida, pero en la vida eterna ya no va a ser así. Va a haber gozo, paz, ya no va a haber llanto, lágrimas, va a ser todo diferente. Pero si Dios quiere, y en su propósito está, transforma todo en un momento, la vida de cada quien. Pero no podemos prometer nosotros cosas que solamente Dios sabe en su soberano conocimiento, ¿no? Y propósito para nuestra vida. Entonces, volviendo al punto, Jesucristo vino a quitar el viejo sistema o el viejo pacto. Recuerdan que hace 2 semanas vimos así de sencillo. ¿Cuál era el pacto anterior? La forma de reconciliarnos con Dios por el pecado, la forma de acercarnos a Dios para tener una relación con Él era a través del tabernáculo, a través del templo, a través del sacrificio, a través del derramamiento de sangre. Y Jesús vino a romper el velo del lugar santísimo, a morir en la cruz y a través, dice aquí mismo, a través de más adelante, a través de su carne, pasar nosotros libremente y confiadamente a estar con el Señor. Acercarnos confiadamente, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Solamente Él lo podía hacer porque ese era el plan de Dios, ¿sí? Entonces el viejo pacto, a través del sacrificio, a través del sumo sacerdote, un intermediario, estar ahí intercediendo por nosotros, y cuando llegó Jesucristo a interceder, se acabó. El viejo pacto dijo, ya se pagó,
ya está abierta la cortina, ya podemos pasar con Dios directamente, pero solamente a través de Jesucristo, solo a través de Él. Dice nuevamente, leo el versículo 10, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y si vamos al versículo 14, repite nuevamente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes, a los santificados, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El escritor de Hebreos está refiriéndose a un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, donde menciona en el capítulo 31, versículos 33-34, lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y a veces nos quedamos con esas cosas y decimos, qué padre, ya está, ¿no? Ya no se va a acordar más de nuestros pecados, pero hemos visto a través de todos estos 10 versículos hasta hoy, que si bien fuimos salvos solamente por la fe en Jesucristo, por gracia, porque Él quiso salvarnos, porque Dios quiso hacerlo a través de Jesús, nos lleva a entender y a conocer la calidad y la condición de Jesucristo, el propósito de Dios en nosotros, a ver a un ser supremo entregándose a morir por el pecador, por el más vil pecador. ¿Y qué debe resultar de esto? ¿Recuerdas? No es el tengo que hacer, y es el tema que sigue. No es el tengo que hacer porque Dios hizo por mí o porque para que no me pase esto o para que no me castigue, sino es el tema de quiero hacer porque no hay nadie que merezca más la gloria y la honra que aquel que se entregó por mí para librarme de la muerte eterna, de terminar en el infierno, apartado de Dios y sufriendo eternamente. ¿Sí? Me libró Él. Entonces, recordando, prácticamente nos sirve como introducción el ver nuevamente esta parte, porque nos hace retomar todo lo que vimos desde el principio. Sí, recordando esto, versículo 19, ahora sí el tema que leímos desde el principio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y el así que determina todo esto. Es algo muy, muy curioso. Es como si yo me hubiera parado aquí y les digo, vamos a leer la carta a los Hebreos, y empiezo a las 8 de la mañana o hace rato, tal vez no nos tardemos tanto, media hora, 40 minutos en leerla. Vamos a comenzar a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1, o miren, nos llegó esta carta, sí, nosotros no somos hebreos, pero nosotros que somos hebreos nos la dirige a nosotros, y vamos a comenzar a leer. Ok, ya vimos quién es Jesucristo, ya entendimos quién es Jesucristo, sí, así que ahora que entendiste, ahora que sabes la obra de Jesucristo, ahora que sabes el peso que tiene eternamente su sacrificio en la cruz y por el que te da vida eterna, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo porque Él nos abrió camino, dice de esta manera, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿sí? Que cuando Él fue detenido, cuando Él fue azotado,
cuando le abrieron su cabeza con la corona de espinas, cuando le clavaron sus manos a la cruz, cuando él estaba muriendo y aún la lanza penetró su carne, todo eso estaba abriéndonos el camino hacia el Señor, hacia Dios, nuestro Padre eterno, ¿sí? Ahí esa obra tenía que ser, tenía que darse, tenía que suceder. Jesucristo tenía que morir porque era el Cordero de Dios. No tiene otro sentido decirle Cordero de Dios si no era para sacrificarlo por nosotros, ¿sí? Entonces se abrió su carne, se derramó su sangre, esa fue la copa, ¿sí? Que selló el pacto. ¿Recuerdan pacto unilateral? Dios no nos dice, si quieres, no, Él dice, aquí está el pacto, puedes seguir, puedes quedarte. Ya está hecho. Jesucristo murió por todos para que algunos se salven, ¿sí? Para que algunos que crean, que entiendan, que vean a Jesús, a Dios, haciéndose hombre para morir por un pecador, alguien que no tiene valor eterno, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cómo puede responder mi corazón a través de ese sacrificio? Otra vez, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice el versículo 22, acerquémonos con corazón. Ahí puedes marcar cuatro condiciones que marca, que nos menciona este versículo. Corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No dice, ve, sincérate con Dios, llénate de fe, purifícate tú solo, haz tantas cosas, brinca, salta, no, dice, por lo que ya Jesucristo hizo, porque Él entregó su vida por ti, porque Él derramó la sangre, porque si recordamos, o si no sabes, cuando sacrificaban al animalito para pagar el pecado, se tomaba parte de la sangre, se tenía que hacer cierto salpicar o rociar con la sangre ciertas áreas del lugar del tabernáculo, pero también a las personas para limpiarlos y purificarlos. Y estas palabras que menciona aquí de purificados y lavados, habla acerca precisamente de ese rocío de Jesús en nosotros. Entonces no dice nosotros podemos hacer esto, no, dice acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué? Porque Él ya pagó, no porque nosotros seamos muy sinceros, muy honestos, sino porque ella lo hizo y su Espíritu Santo en mí va a ocasionar que las cosas comiencen a cambiar en mi vida, ¿sí? Que comiencen a cambiar en mi entendimiento, que se renueve mi entendimiento, como lo dice Romanos capítulo 12, ¿sí? Que ya platicamos alguna vez mi esposa y yo, renovar el entendimiento no es encontrar cosas nuevas en qué pensar, sino renovarlo al modo original, volver al plan de Dios, volver al propósito de Él en mi vida y no a lo que ahora conocemos y vemos, porque si nos quedamos con el conocimiento actual de las cosas, de la vida, de cómo veo yo las modas, las acciones y demás actualmente, yo puedo considerar muchas cosas que para Dios son una abominación como normales o cada quien. Pero si yo me dispongo a renovar mi entendimiento, me va a llevar a ver con sus ojos y a juzgar con su juicio, no con el mío, porque el mío es para condenar y el de Él es para hacerme ver pecado y para salvarme. Jesús no vino a condenar, vino a ¿qué? Sí, pero el hombre se condena solo al rechazar precisamente la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que animar y ayudar a aquellos que aún no han renovado su entendimiento y que tienen, ahora sí, recordando Efesios, el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Que esto es, no le han dejado dar luz
que se manifieste la luz de Dios en esa mente, en ese corazón. Entonces, ayudarlos a que vean que un corazón sincero no surge porque yo diga, yo ahora voy a ser bueno porque creo en Jesús, sino porque Él me salvó y Él depositó su Espíritu Santo en mí. Porque yo no me puedo purificar la mala conciencia, sino que Él pone aquel que me guía a mí y me hace ver, me convence de pecado, justicia y juicio, me hace ver mi condición, me redarguye en el momento que yo necesito reconocer que no voy bien, ¿sí? La fe, la certidumbre de fe, porque Él lo hizo, yo lo creo. Porque Él no solamente murió por mí, sino que Él vive, yo tengo fe. Sí creemos en un Dios vivo, ¿no? Amén. Creemos en un Dios vivo, porque Él vive, yo tengo fe, tengo certeza de lo que es la fe. El capítulo siguiente es precisamente donde habla acerca de la fe. ¿Sí? El capítulo 11, donde habla después la fe, versículo 11, capítulo 11, versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién ha visto a Dios? Según la Biblia. Porque según algunos sí lo han visto, pero según la Biblia, ¿quién ha visto a Dios? Pero la certeza de que lo que no vemos es porque la convicción que nos ha dado el Señor a nosotros. O sea, todos sabemos, hemos experimentado, si somos creyentes a Dios, de una u otra manera. Pero para el mundo va a seguir siendo locura. Pero nosotros creemos por fe. Entonces ese corazón sincero, esa plena certidumbre de fe, la purificación del corazón de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura no es de nosotros, es del Señor en nosotros. Él lo hizo y nosotros lo creemos. Por esa razón, dice, acerquémonos de esta manera. Y una vez que nos acercamos a Él, dice en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Cuando habla acerca de la profesión de nuestra esperanza, es el ejercicio de la esperanza, de lo que esperamos en Jesús, en Dios, en las promesas que Él ha hecho. ¿Sí? El ejercicio de esperar, el ejercicio de caminar con Él, confiados en que Él va a hacer. Si eso se refiere a la profesión, pero dice, mantengamos firme sin fluctuar, firme, seguros en Él. Si nosotros hemos entendido en 10 capítulos quién es Jesucristo, la pandemia, la crisis económica que viene posterior a esto, no sé si alguno en la familia le ha afectado con alguna muerte de algún familiar. Sí, si estuviste enfermo, estamos transmitiendo también a todos, estoy hablando. No sé, pero fuera de la pandemia, no hubiera llegado la pandemia, de todos modos hay condiciones que día a día nos hacen clamar a Jesús, que sería lo ideal, pero muchas veces no lo hacemos tampoco, que nos hacen buscar en donde sea la solución a nuestros problemas. Pero cuando conocemos a Jesucristo, si lo entendemos bien, no es quedarnos sin hacer nada, es hacer lo que tenemos que hacer, confiados en que Él es el que da el resultado, siempre. ¿Sí? Cuando dice estad quietos y mirad que yo soy Dios, no quiere decir, bueno, me voy a sentar y voy a ponerme a ver series todos los 4 meses. No, sí, bueno, si tienes trabajo, si tienes algo que hacer, tienes familia que unir, siempre hay algo que tenemos que hacer, hazlo. Dios se encarga de lo demás. ¿Sí? El punto es, por más, dice Mateo capítulo 6, ¿no? Por más que te esfuerces, por más que quieras, por más que llores, no puedes añadir ni a tu estatura, ni hay cosas que no vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. ¿Sí? Solamente es en el propósito de Dios en nuestra vida. Pero el fin sí es la instrucción, y cuando hablo de instrucción, si recuerdan los que ya tienen tiempo aquí, la instrucción de Dios no es
si quieres, no, dice, haz esto, para que estemos seguros y podamos gozar del resultado de la voluntad de Dios en nuestra vida, y ser bendecidos de esa manera. Entendamos el propósito de Dios cada vez que habla. Él manda, y le tenemos mucho miedo a veces los cristianos a la palabra como esta, ¿no? Él manda, ¿sí? Él determina qué es lo que se tiene que hacer. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar. Necesitamos estar firmes en la fe en Jesucristo, en quién es Él, en qué hizo, en qué hace. Él sigue intercediendo por nosotros. Es un abogado, sí, pero también lo mencionó el versículo capítulo 8, que Él es nuestro intercesor eterno y es el Salvador eterno. Sigue salvando, sigue intercediendo, sigue limpiando, ¿sí? Dios a través de Él nos presenta santos y sin mancha. Y entonces tiene más sentido el entender, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Recuerda, le estaba escribiendo a los hebreos que por la persecución que se dio con los cristianos, como cristianos, ya estaban muchos creyendo, pensando en regresar mejor a lo anterior. Digo, pues estábamos mejor antes, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cuál era el fin de ellos? Buscar la eternidad, buscar la vida eterna, la reconciliación con Dios, estar bien con Él. Dice, si buscas eso, Jesucristo es el único camino. Si buscas bien en esta vida, hay mucho creyente que está mucho mejor, digo, mucho incrédulo que está mucho mejor que muchos creyentes. Puedes seguir a hacer tu vida y hacer lo que quieras y en tus fuerzas y apartarte de Dios, pero al final de tus días no va a haber esperanza. En cambio, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin dudar. La profesión de nuestra esperanza, el ejercicio de la esperanza, es que yo creo en Jesús y Él prometió y Él va a hacer. Él es Rey, es Rey de Reyes, ¿sí? Señor de señores. Pero también no es por nosotros, sino es por esta última frase de ese versículo 23, porque fiel es el que prometió. También es una promesa. Él lo prometió, Él regresa, Él viene por su iglesia, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es a quien tenemos que considerar cada día, ¿sí? Y nos lleva a esto. Bueno, van 2 puntos, ¿no? El versículo 22 es, acerquémonos en esta condición, con un corazón sincero, ¿sí? Con fe y sabiendo que Jesús ya nos dio la condición correcta. Efesios, otra vez, capítulo 1, nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, en base a esto, mantengamos firme, sin fluctuar, esa esperanza, la forma de vivir esa esperanza, caminando con el Señor. Él lo prometió, Él lo va a hacer en este tiempo o en el siguiente. Y sigue entonces, y el 24, ¿y qué es lo que tenemos que hacer una vez estando ahí? Si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero tiene una condición. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mucho tiempo tuve yo como que la idea de que se refería solamente al hecho de que tenemos que ir los domingos, tenemos que ir a la iglesia. Y no, el punto es un poquito más extenso y más profundo y necesario. Dice aquí que el versículo 24 no se da sin el versículo 25, ¿sí? Que la única manera de nosotros podernos estimularnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras es que nos mantengamos juntos, es que tengamos comunión. Cuando habla acerca de congregarse, te habla acerca de tener comunión unos con otros. No necesariamente escuchar solamente el mensaje, es necesario, pero no necesariamente escuchar solo el mensaje, sino
la comunión unos con otros, el conocernos unos a otros, el poder saber las batallas, no de todo, que no se haga un chisme en la iglesia, porque a veces es hasta peligroso, sino saber que tengo un hermano con el que puedo llegar y decirle, ¿sabes qué? Me pasó esto y voy a estar orando por ti. Sí, mi familia va a estar orando por ti. O ves a alguien y ves su cara, y, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Te veo un tanto diferente. Además, mira, gracias por preguntar. Ora por mí. Si te dicen algo, que bueno. Si no te lo dicen, ahí está. Pero vas a tener oportunidad en cuanto a esa relación a recordar tú mismo la palabra y recordarle a ellos la obra de Jesucristo, la obra de Dios. Es el estimularnos, dice, a la fe, de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice en Romanos 13:10? No lo tengo ahí para que no lo busques poner. Romanos 13:10 dice que el amor no hace mal a nadie. Entonces el cumplimiento del amor, este es el cumplimiento de la ley, es el amor, ¿sí? El amor no hace mal a nadie. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo se ve precisamente el estimularlos al amor? Porque decimos, ¿entre qué ahorita no nos podemos dar besos y abrazos? No, ese no es el amor necesariamente, porque cuánta gente se profesa amor y de todos modos se la pasan como perros y gatos. El amor es estar dispuesto a servir a tu prójimo siempre. El amor es no dañar, es estar consciente de que no debemos buscar el daño a los demás. El Antiguo Testamento lo demostró de una manera muy clara. Decía, no hagas esto, no hagas aquello, si haces esto, pagas con esto, si haces esto otro, pagas con aquello. Y Jesús dice, el cumplimiento de toda la ley es el amor. ¿Por qué? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque si tú buscas de alguna manera que ese amor de Dios te llene a ti, tú no vas a buscar tomar ventaja de la gente y tomar revancha o venganza de las situaciones que te hayan hecho, sino al contrario, vas a decir, ok, Jesús me dice, si te piden, dales, ahí está, ¿sí? Ya está. ¿Qué tanto me costó quitarme de encima de un problema? Pues tanto, bueno, pero no lo veamos así, veamos, bueno, Dios, que sea de bendición. Si es que te quitaron algo, si es que te hicieron algo, Señor, no tomes en cuenta su pecado, ¿sí? Al contrario, esto es, pero ¿cómo lo podemos hacer? Porque sabes que para cada uno de nosotros pelear las batallas diarias, pelear la batalla de la fe, las batallas espirituales día a día solos, es muy complicado, es muy difícil y muchas veces incluso hasta nos podemos dar cuenta que nos soltamos de la mano de Dios si queremos pelear cara a cara y detener los dardos de fuego del enemigo o los ataques de como vengan solos, ya ni siquiera sin siquiera echar mano de la palabra, y es muy complicado. Si tenemos a alguien a un lado, si tenemos una iglesia que nos respalda, si tenemos un lugar donde sabemos que de una u otra manera yo ya me metí en un problema en la cabeza, pero yo llego y escucho el mensaje o escucho a un hermano y el hermano, Dios le da una palabra de sabiduría que el hermano ni supo. Y me la dio porque me dio un versículo. Oye, estaba pensando en este versículo cuando me acordé de ti. Y Dios tocó un corazón. Dios hizo su voluntad ahí y Dios transformó a esa persona. Y ese es el fin de estar juntos. Lo que sucede solamente si no nos dejamos de congregar. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, que son las que surgen precisamente del hecho de buscar manifestar el amor que Dios ya nos ha dado. Porque Dios nos dio un espíritu de ¿qué? ¿De qué? Poder, amor, dominio propio. No nos los dio de ¿qué? De cobardía, ¿sí? Nos dio de poder, amor y dominio propio. Ese espíritu es el mío, no es el de Él, es el de Él. Él es el que hace en nosotros, ¿sí? Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, una vez que entendemos que podemos presentarnos delante de Dios y estar en la condición correcta porque Jesucristo lo hizo en nuestra vida, porque nos ha dado una esperanza en la que nos podemos mantener firmes. Los vientos siempre van a soplar, las tormentas van a llegar, los problemas van a estar presentes todo el tiempo, la necesidad de una cosa u otra siempre va a estar en nuestra vida.
pero también Él, porque esa es su promesa. ¿Qué vamos a hacer con eso? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. No tenemos luz propia, es la luz de Jesús reflejada a través de nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ojo en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué se refiere a esto? No es solamente el ser bueno, sino aquello que vean reflejado de Dios en ti. ¿Sí? Que vean que el Hijo de Dios es diferente, pero no diferente por raro, sino diferente porque hay poca gente que ya se presta a servir a los demás sin interés alguno, a ayudarlos en lo que realmente necesiten, y no solamente por notarse o por decir yo puedo hacerlo, sino porque Dios lo dispone en tu corazón para hacerlo, ¿sí? En Efesios capítulo 2, si recordamos que dice, porque por gracia sois salvos, esto no de vosotros y demás, pero por lo general olvidamos el versículo 10. Somos salvos, ¿sí? Por gracia, ¿sí? Por la fe, pero el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Él dispuso, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada persona que se cruza en tu camino, cada situación que se presenta, siempre tiene una intención espiritual en tu vida como creyente. Como creyentes hay gente de verdad que se me hace tan curioso haberlo escuchado tantas veces, que cree que puede vivir una parte secular y una parte espiritual, pero el Hijo de Dios todo reditúa espiritualmente, ¿sí? Todo reditúa espiritualmente, entonces tenemos que verlo de esa manera. Todo lo que Dios presenta delante de nosotros, las personas que presentan delante de nosotros, situaciones adversas o diversas que haya también, el tema que sea, lo presenta Dios como una prueba que se puede volver una tentación, pero siempre es para que nuestra fe crezca, para que lo podamos ver a Él a través de todas esas situaciones, para que podamos enamorarnos más de el que pagó por el que cada vez se ve más pequeño. Cada vez que veo mi vida digo, no inventes, ¿en serio? ¿Otra vez? O recordar que también aquello que hice lo pagó. Wow, ¿de cuánto me libró el Señor y cuánto pagó por mí? ¿Sí? ¿Qué tanto le debo al Señor? Es el que mucho, que le perdona mucho, ama. Bueno, cada vez debe de crecer también nuestro amor, parte de nuestra fe. Tito 2, 6, 8, Pablo exhortando a Tito, obviamente de parte de Dios, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La semana pasada les decía que los cristianos del primer siglo, los dos primeros siglos, lo que hacían es buscar una de las cartas, una parte del Evangelio, algo de uno de los profetas, Isaías, Jeremías, un salmo o dos, leer, terminar cantando y al final decirles: no maten, no roben, ¿sí? No hagan esto, pórtense bien, que Dios les bendiga. O tal vez no decían que Dios les bendiga, pero no hagan esto, acuérdense que somos cristianos, somos hijos de Dios. Y ya, se iban. ¿Y ahora qué queremos? Ahora queremos más y más y más, y cuando de eso debería ser suficiente, porque Él ya nos dio todo en Jesucristo. Y eso deberíamos estar viendo. Lo que hacemos para leyendo la Biblia es precisamente recordar que ya no somos nuestros dueños y nunca lo hemos sido. Antes éramos de uno, ahora somos de Jesucristo el Rey, porque Él pagó. Y de esta manera quiero conocerlo, debemos de querer conocerlo, debemos de desear como niños, como bebés, esa leche espiritual que menciona
Pedro, ¿sí? Pero también no siempre la leche, también llega el momento que necesitamos la comida sólida, lo sólido, lo que nos lleva a enfrentar los problemas más grandes, los que van surgiendo como hijos de Dios en el día a día, ¿sí? Pero el punto es también no dejando de congregarnos, es como sucede esto. Tenemos un lugar cada uno en el cuerpo de Cristo y un lugar en una iglesia que predica a Jesucristo. Debemos estar cercanos los hermanos, como algunos tienen por costumbre. Ojo, costumbre, no es que un día faltes porque no pudiste venir, porque de plano tuviste una semana fatal y demás, y ya te estés condenando por no haber asistido, porque te dijeron es que no te debes de dejar de congregar, sino que tienen, pues, la palabra costumbre es la que cambia todo aquí, al igual que cuando lo vimos acerca de los hijos de Dios e hijos del diablo, cuando vimos en 1 Juan capítulo 3, que dice, los que practican el pecado no son de Dios. Practicar es la palabra clave, no es el que no, los hijos de Dios no pecan, sino no practican, no se la pasan metidos en el pecado, porque eso determinaría que no eres hijo de Dios, que no somos hijos de Dios. Y en este caso también los que, como algunos tienen por costumbre, hoy no voy, para el siguiente tampoco voy, y otra vez van a hablar de Jesús. Imagínate. ¿Y quién pregunta en las iglesias, oye, ¿no tienes otro tema más que Jesús? Pues aquí no tenemos otro tema. Lo siento mucho, aquí no tenemos otro tema. Si vamos a tener algo de matrimonios, va a ser acerca de Jesús. ¿Sí? Si va a ser algo para niños, va a ser acerca de Jesús. ¿Sí? Si va a ser acerca de cualquier tema, va a ser Jesús. Porque Él es el que nos da la dirección. Entonces, dice, no nos dejemos de congregar, más bien, dice, exhórtense. ¿Sí? ¿Cuántos? Bueno, ahorita es obvio y entendible por qué no vemos a hermanos constantemente, pero los estamos viendo en las transmisiones, en los discipulados que tenemos en línea, ¿no? A eso se refiere, a tener esa comunión, y que así como en el grupo de mujeres están orando los viernes y están teniendo el estudio los martes, así también, y los hombres los miércoles, y todos los que quieren estar los sábados, es estar ahí juntos. Y nos preguntamos por lo general al final, ¿alguna necesidad de oración? O de repente llega el mensaje del hermano, ¿sabes qué? Ahora pasó esto, pues vamos a orar. Ahora tal está enfermo, pues vamos a orar. Ahora sucedió aquello, vamos a orar. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios. Le mandas un versículo, te mandan un versículo, y hay comunión. Eso es lo que no se debe de perder. ¿Por qué razón? Dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El regreso del Señor. Decimos, del fin del mundo. No, el regreso del Señor. ¿Sí? El fin del mundo igual va a llegar, pero el Señor nosotros vamos a estar ya con el Señor. ¿Sí? Así que, gloria a Dios por eso. Recuerda esto, Romanos 12, 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por esta razón es que sirve el estar juntos, necesitamos estar juntos. Si Dios lo dice, es porque así debe ser, estimulándonos, animándonos, exhortándonos, haciendo iglesia como hijos de Dios. ¿Sí? Nuestra paz y tranquilidad dependen de Dios. Conozcámoslo y enamorémonos de Él, porque Él, por amor, se entregó por nosotros. Amén. Vamos a terminar en oración para terminar con una alabanza al final. ¿Sí? Padre eterno, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por recordarnos que nos llamaste a ser uno, Señor, como tú y el Padre. Nos llamaste a estar unidos, a estar juntos, a animarnos, a edificarnos unos a otros en ti, Señor, conociéndote a ti, sabiendo que nuestra vida eterna es
precisamente conocerte a ti, Dios, a ti, Jesús, y aún más somos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, guárdanos en ti, guíanos cada día, no nos dejes separarnos de tu mano, Señor, y que a través de las dificultades que surjan cada día, como hasta el día de hoy, recordemos que tenemos un Salvador en los cielos, un Rey todopoderoso, un Padre eterno. Bendice a mis hermanos aquí presentes y los que están a la distancia, Señor. Sé con ellos. Manifiéstate poderosamente, Señor, en sus casas, en sus vidas, con sus familias. Guarda sus corazones, sobre todo ahora que hay tantos sentimientos y pensamientos encontrados, que recordemos que todos los llevas tú cautivo, Señor. Y descansemos en ti. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.